Los miocitos derivan de la capa mesodérmica del interior. Y el tercer mes de gestación termina por se inicia en la tercera semana. Sobi, ¿no quieres lavar de ahí? Aquí tengo el Mucha bulla. 5 y de 5.5 días. Disculpa. Aquí tengo, por ejemplo, dentro de No está, Nico. comienza a funcionar este corazón. ¿No lo puedes achicar? Y que el feto recibe el 12% del cardiac output de la mamá a través de la siguiente estructura. Entonces tenemos así, tengo la aurícula derecha, la aurícula izquierda, tengo la vena cava superior y la vena cava inferior. Acá está el hígado. Acá tengo la vena umbilical. La vena umbilical aquí hace un ducto venoso. Se une a la vena cava inferior, ingresa a la aurícula izquierda y esta sangre pasa casi en forma directa hacia la aurícula izquierda y luego esta sangre pasa al ventrículo izquierdo, sale hacia la aorta. Entonces, en este recorrido, esta es una sangre relativamente con alto concentración de oxígeno. Dice que tiene entre 30 a 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Entonces, ustedes saben cuánto es la presión parcial de oxígeno en sangre venosa. 40, esa es la que entra así, con esa presión. Entonces, de acá lo primero que sale, esta arteria aorta va a dar lugar a que salgan hacia las estructuras cerebrales y el sistema nervioso va a recibir casi directo de esta vena placentaria. Ahora bien, y la sangre que regresa de todas estas estructuras, el resto va a ir al resto del tejido, mientras que la sangre que regresa ingresa hacia la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale hacia la pulmonar, hacia la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a irrigar a los pulmones. Entonces, como los pulmones están colapsados, entonces esta presión en el ventrículo derecho es una presión bastante alta y esto hay constricción pulmonar y con esta condición de hipoxia produce vasoconstricción. Entonces, esta sangre se deriva hacia la aorta, los ductus arteriosos. ¿Está clara la pregunta? ¿Alguien alguna pregunta? Tenemos de esta, de acá, sale el resto del sistema y regresa las venas, las arterias umbilicales, que son dos, para poder hacer intercambio. Entonces, podríamos decir que la presión en el ventrículo derecho está por encima de 50 milímetros de mercurio, mientras que en el lado izquierdo está con una presión alrededor
de 15 milímetros de mercurio. Y en estas condiciones está trabajando los dos channels, la comunicación interauricular, el ductus venoso y el ductus arterioso. Entonces, una vez que este feto nace, va a un ambiente en el que los pulmones bruscamente comienza a trabajar, ingresa oxígeno, la presión parcial de oxígeno, que son 100 milímetros de mercurio, presión parcial de oxígeno 100 milímetros, entonces esto produce una vasodilatación, una broncodilatación, y entonces lógico es que este ventrículo derecho que estaba trabajando a presión ya le sobra ya le sobra demasiada presión, entonces baja su presión, cae la presión del ventrículo derecho, y eso da lugar a que el ductus que estaba trabajando desde la pulmonar hacia la aorta, en la aorta comienza más a incrementarse la presión e incluso se produce el cierre del ductus. De esa manera se independiza. Dice que por 1 o 2 días es todavía permeable el ductus y que se puede escuchar en el recién nacido el soplo del ductus, pero a este segundo día se cierra. Y es frecuente que en la gente, en los niños de las grandes alturas, puede persistir y queda como una respuesta de una anomalía congénita, este ductus arterioso. Entonces, es lo que nos plantea acá, nos dice lo que ha explicado: la sangre viene a la placenta con hasta 40 milímetros de mercurio, sangre casi venosa, y esto con una saturación del 80%. ¿Qué cosa es saturación? ¿Qué será saturación? ¿Qué les han dicho hoy? ¿Alguien sabe qué es saturación? Hay que diferenciar capacidad de contenido y saturación. Me imagino que han hecho alguna experiencia, alguna práctica de saturación. Se hace con un pulso oxímetro. Eso han visto en el servicio de emergencia, que le ponen al dedito, le va a determinar la saturación. Este es un aparatito que va a detectar hemoglobina oxigenada y hemoglobina reducida. Comparando esos dos porcentajes, vas a encontrar que la sangre arterial, el 100% de sangre oxigenada y el 0% de sangre reducida. Entonces, el aparatito tiene dos fuentes, uno que va a detectar la luz roja y infrarroja, son dos, uno de 660 nanómetros de longitud de onda y otro de 940. Entonces, estas dos lo va a comparar, tiene su cerebrito, el pulso oxímetro, y va a decirle qué por ciento es la saturación. Entonces, esa es saturación. Bueno, aquí tenemos, aquí tengo, por ejemplo, este es un ejemplo, da unos datos, para eso no es real. Él tiene vena cava superior y vena cava inferior. Dice que cuando regresa esta sangre por estas dos estructuras pasaría hacia el ventrículo 300 y por el foramen oval, por la comunicación interauricular, pasaría al lado izquierdo 115, y por la vena pulmonar está regresando 35, harían 150. Entonces el ventrículo derecho eyecta 300 y estos 300, ustedes se encuentran que va a regresar, está regresando al, como nos ha hecho esto, ¿ves? Acá tengo el 150, el ventrículo izquierdo va a manejar 150, entonces este 150 va a salir
lo siguiente, el ventrículo derecho va a enviar 335 a la arteria pulmonar, porque esa es la misma sangre que tiene que regresar, esa sangre tiene que regresar acá. Ventrículo derecho recibe sangre 150 vena cava superior, que viene de las estructuras superiores, esto que fue al cerebro, y vena cava inferior está con 310. Aquí está entrando la sangre de la placenta. Estos dos entran al ventrículo derecho por foramen oval, se va y se junta con 35 que viene de las venas pulmonares. Esto se junta con una arteria pulmonar. Esta pasa 35 y eso regresa por acá. Entonces, de los 300, 265 va hacia por el ductus arterioso a pulgarse, con 250 hace un flujo de 415, sería el flujo de la arteria. Una vez que nace, entonces ahí sí ya desaparecen los ductus y se produce este resultado. Siguiente. Aquí tengo una vena umbilical. Aquí tengo el ductus venoso, entra a la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda, después al ventrículo para salir por la aorta. Aquí de esta manera, esta sangre que tiene más oxígeno que la sangre que va a inyectar, que va a venir por la vena cava superior, da irrigación al sistema nervioso, dándole mayor concentración de oxígeno. Y encontramos que la arteria pulmonar mueve un buen volumen de sangre, pero que hay una vasoconstricción porque está colapsado. Entonces es eso que nos ha puesto en la anterior con 35 milímetros, pero con alta presión. Siguiente. Siguiente. Aquí de igual manera ustedes ven el foramen oval, que es las confirmaciones del mismo. Aquí vamos a ver otro, ya está otra combinación siguiente. Aquí tiene otra vez el ductus venoso, aquí en la cava inferior pasa al lado izquierdo, y cuando persiste es la comunicación interauricular, ¿sí? Acá está otra vez dando a entender todas las variaciones que pueden producirse en la vida fetal y en el recién nacido, igual que en el anterior. Lo que les presentamos es otro que al nacer se producen cambios dramáticos, entra a oxigenarse, y eso hace que se produzca, digamos, vasodilatación. Entonces se normaliza todo el sistema. Siguiente. Vamos a ver hasta que acá tengo el resultado de un trabajo de Hurtado. Acá está el trabajo de Hurtado con el equipo de Loaiza. Esto, la presión en Lima, dice a nivel del mar, con la presión barométrica 753, compara con Morococha, que está a 445 milímetros de presión atmosférica, la presión parcial de CO2 tengo 40, en la altura, este es un recién nacido, acá la presión parcial de arterial de oxígeno tengo 90, en Lima en la altura de 50, la saturación 97, 79, la relación hemoglobina por gramos por decilitro, en Lima es 15, en la altura es 20. Entonces, hematocrito 45, 60. Esto está comparando dos sitios. Lima, que está a 150 metros sobre el nivel del mar, y Morococha, que está a 4.540. Siguiente. Entonces, aquí, ¿qué pasa en el niño que nace en la altura? Cuando nace en la altura, el eje de QRS está en 150. ¿Cuánto es lo normal eje de QRS? 55. ¿No?
Eje de QRS. ¿Quiénes han hecho práctica? No, o sea, ya has hablado. ¿Cuánto es el eje de QRS? ¿Cuánto es? ¿Quién sabe cuál es el eje de...? La delegada sabe, a ver. Nosotros insistimos, hemos dicho, el eje de P está más o menos 30 a 60, acá, en el cuadrante inferior izquierdo. Este es el eje. El de QRS menos 30 a más 90. Los libros no dicen así. Hemos insistido que eso es una conclusión de hace 3 o 4 años que hay que cambiar. Entonces aquí el eje de QRS está acá, 150. Acá está 90. Acá está ¿cuánto? 180. Estaría acá 150. Eso significa hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué está la hipertrofia del ventrículo derecho? ¿Por qué está la hipertrofia del ventrículo derecho? A ver, alguien que ha estado pensando, la doctora Andrés son mejores. ¿Por qué creen que está el ventrículo derecho hipertrofiado? ¿Sí? ¿Por? ¿De quién? ¿De quién fuerte? ¿De quién? ¿Del ventrículo? Eso tienen que actualizarse, tienen que estar. No, ustedes no están. Si normalmente el eje, he dicho que normalmente el ventrículo izquierdo tiene este eje de menos 30 a más 90. ¿Por qué razón? Porque el ventrículo izquierdo trabaja con 115 con 0, mientras que el ventrículo derecho trabaja con 25 con 0. Entonces el músculo ventricular de izquierdo más grueso, 11 milímetros de grosor, el derecho produce 3, 4 milímetros, 3 milímetros. Entonces todo el fenómeno, aquí en la altura en los niños, también el nivel del mar está acá. ¿Por qué razón? Porque los pulmones están colapsados, porque no está respirando el nervio. Entonces el ventrículo derecho tiene que cebar a ese sistema circulatorio pulmonar que está con una hipoxia. El pulmón del bebito del antro materno, pulmón no funciona, está colapsado. ¿Está claro? Y por lo tanto está la fibra muscular lisa vascular está en vasoconstricción y broncoconstricción porque no funciona. En esa condición, como hay hipoxia, hay vasoconstricción. Corolario, el mejor vasodilatador del territorio pulmonar es fuerte. ¿Cuál es la sustancia vasodilatadora poderosa del territorio pulmonar? Es ¿cuál es la sustancia? La mujer nunca es algo. ¿Cuál es la sustancia vasodilatadora fundamental pulmonar? Es el oxígeno. Es el oxígeno. Ahí ya después de eso pueden ser los otros sustancias. El oxígeno. Para muestra, esta presión, miren, con este eje, con presión que está más o menos 70, 80 milímetros del ventrículo derecho, sale el bebito en el parto, el primer respirón que da, entra el aire con 20% de oxígeno, vasodilatador, cae la presión bruscamente y cae, deja. Entonces está viendo en Lima cómo cae la presión mientras que en la altura continúa, porque hay una hipoxia en la altura. Ahí están viendo que eso está mostrando este esquema. Entonces vemos lo siguiente, que hay el eje en la altura continua alta,
En Lima se normaliza, y se normaliza, ¿cuánto es el eje? Hemos dicho, el eje del QRS debe estar acá, en 90. Entonces, ¿a qué tiempo más o menos alcanza? A los 3 meses y medio, más o menos, ya está en Lima, el bebito, su eje ya está acá dentro de este rango ya. ¿Sí? 3 meses, años, acá, el eje 90, ya debe estar acá. ¿Sí? En 3 meses y medio, ya el bebito ya debe estar con el eje dentro de los patronos. Mientras que en la altura, si usted pone, rara vez llega a, miren, siempre en grado derecho. Eso significa que hay hipertrofia ventricular derecho. Este es un trabajo que ha sido hecho por peruanos, en la altura, en Morococha, siguiente. Si ustedes ven el grosor a nivel recién nacido, a ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, encontramos lo siguiente: el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esto es a nivel del mar. Aquí podríamos decir el ventrículo derecho es un tantito más gruesa que el ventrículo izquierdo. Aquí a los 8 años ventrículo izquierdo es esto, y encima adosado está el ventrículo derecho. Mientras que si comparamos en la altura, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho siguen en ventrículo a los 3 meses, ventrículo derecho más grueso que el ventrículo izquierdo, y persiste por la hipoxia. Siguiente. Ahí tiene otra vez en la altura, en el recién nacido, en el nivel del mar, en la altura. Ahí tienen ustedes el ventrículo en la altura. Siguiente. Entonces, eso plantea lo siguiente, que la gente que vive en la altura tiene una fisiología diferente a la del mar. Eso no quiere decir que sea una patología, no es anormal, son mecanismos de compensación que comprende el territorio respiratorio, que lo han estudiado, territorio sanguíneo, que ustedes lo han deducido, territorio cardiovascular, y aquí ya ven ustedes las alteraciones. Incluso el territorio endocrinológico es diferente, el aparato digestivo del nativo de las alturas es diferente, toda la fisiología es diferente, toda la fisiología. Las nativas de las grandes alturas tienen 10, 12 hijos tranquilas nomás, en Lima no, pues, hasta eso, ¿eh? Siguiente, ahora, con respecto al endotelio, es el órgano más grande de nuestro organismo. Dice que es más grande que el hígado, su extensión es mucho mayor. El endotelio es una capa que cubre las arterias y las venas. Y por ahí tienen que pasar los glóbulos, los elementos formes, y por lo tanto, día y noche, lógicamente, estas células estarán sometidas a gran presión y el estrés de acicallamiento, pasa por ahí sangre, hay plasma, las plaquetas que van golpeando. Entonces, para esto el organismo protege creando gran cantidad de citocáliz para tratar de defenderse, que tiene carga negativa. Entonces eso, y no solamente era eso del estrés, sino tiene que protegerse de los problemas del juego activo del tono vascular, de la agregación plaquetaria, de la coagulación. Todo esto tiene que defenderse de esta pared, para lo cual cuenta pues con gran cantidad de sustancias vasoactivas. Entonces ahí ustedes van a recordar cuáles son las sustancias siguientes. Tienen ustedes, por ejemplo, tendrán factor relajado derivado endotelial, tiene las prostaciclinas, tiene prostaglandina dilatadora, endotelín, tiene adenosina, la trombina que ustedes ya encontraron, el plasminógeno, toda una serie de sustancias que tienen que actuar.
Y el endotelio es antitrombótico y anticoagulante, no le permite, mientras mantiene la integridad de las células endoteliales, en esas no se va a formar el coágulo. Siguiente. Entonces ahí tienen ustedes las capas de esta arteria arteriola, tienen ustedes la túnica, la íntima, la media y la adventicia, que ya ustedes conocen. Siguen. Entonces no acepta por toda la información. Eso, sí. Ahí entonces libera gran cantidad de sustancias que lo podemos analizar, por eso esto sería días que tendría uno que pasarse para cada uno de los elementos, hasta el ácido sulfídrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfídrico? ¿Eh? H2 también. H2 es. Dice que esos vienen generalmente del metabolismo de la hemoglobina. Todos ustedes saben que el glóbulo rojo vive 120 días y ahí mismo se degrada y nos da gran cantidad H2S. Y esa es la sustancia, el ácido sulfídrico, es relativamente tóxico, pero que es el marcador. ¿Quién actúa en el quimioreceptor? En el tallo del encéfalo, en el bulbo, donde está el centro, el que detecta los sensores, donde está el quimioreceptor central. ¿Dónde está el quimioreceptor central? No oigo no entra, pero en el bulbo, donde está la oliva, ahí está el quimioreceptor central. ¿Cómo se llama? El núcleo trapezoidal. ¿Quién detecta ahí? Al ácido sulfídrico, ¿no? Entonces, antes solamente decían CO2, ahora no, es el ácido sulfídrico. Entonces ya ustedes tendría uno que entrar a cada uno de, imagínense, estos radicales, es enorme la cantidad de información. Siguiente. El no también actúa. Todas estas sustancias, es enorme la clase que se puede seguir, pero las sustancias más importantes, ahí se produce, por ejemplo, adenosina, que está haciendo sus efectos. Siguiente. Pero las más importantes, las que podían tener algo efecto siguiente, tendríamos a heterosionístico haciendo sobre la relación siguiente. Tendríamos, por ejemplo, factor relajador derivado endotelial, el CHER3. ¿Qué cosa es CHER3? ¿Cómo lo traduce? ¿Qué cosa sería CHER3? Es acicallamiento. ¿Qué cosa es acicallamiento? Entonces, de tanto disparar el ánima de las armas, el malogro. Ustedes sabían que las armas del fusil tiene su ánima para que la bala que salga no sale así, sino dando vueltas, ¿sí? Entonces, de tanto disparar, se va a deteriorar. Y eso es lo que usan los peritos para ver qué arma disparó una bala, ¿no? Le va a darle cierta huella. Entonces, si eso ocurre con las balas, entonces también puede ocurrir en los vasos sanguíneos. Entonces, eso va a ocasionar la liberación, los agonistas, todos estos factores que juntos van a producir la hiperpolarización. Aquí tengo factores constrictores derivados del endotelial. Tenemos, por ejemplo, el ETA, los radicales libres, las prostaglandinas, etc. Ahí tienen ustedes todo, a la acetilcolina, la branquiquimina, todo esto van a actuar toda una serie de productos que sería enorme la clase si nosotros analizamos clase por clase, ¿no? Por cada uno. Estamos dando una pasadita de información. Entonces tendríamos siguiente.
Ahí tienen ustedes otro, mediadores derivados del endotelio. Famoso estrés, están las endotoxinas, todas estas sustancias que son vasoconstrictoras, vasodilatadores, constantemente están en actividad. Siguiente. Ahí tienen otra más. Siguiente. Comenzaremos, por ejemplo, el endotelín, que se fabrica como preproendotelín, tiene sus receptores ETA A, ETA B, son proteinagranes, tiene la molécula de endotelín, que ahí tiene el preproendotelín, esto sale el BIC, el gigante, tenemos el endotelín 1, tiene sus receptores y va a producir vasoconstricción. Y esto es fundamentalmente su efecto a nivel sistémico y que persiste su efecto a nivel de los pulmones. Este es uno de las sustancias al que le echan la culpa la hipertensión pulmonar. Podríamos decir que la hipertensión arterial, hemos dicho 4 de 6 personas son hipertensas. Entonces, pero eso nosotros lo podemos manejar con facilidad, ya tenemos bastantes datos, pero la hipertensión pulmonar, eso sí es nuestro deseo de que se descubra algo para poder combatir, porque es de pronóstico malo, porque no sabemos cuál es el mecanismo de producción y uno de ellos está inmerso en la hipertensión pulmonar. Eso no se va ni con estas drogas que usan sildenafilo. No se produce vasodilatación. Sildenafilo se comenzó estudiando para la hipertensión arterial, después dijeron que era útil en la hipertensión pulmonar y ya ustedes saben dónde terminó, pero ahí, total, no se persiste, sigue con su problema. Siguiente. Acá está cómo actúa a nivel de los vasos con la constricción, cómo actúa sobre su receptor, ingresa calcio y se produce la vasoconstricción. Siguiente, otra vez ya se está checando. Mecanismo del endotelín, ahí tienen sus receptores. Ahí están sus receptores, actúa sobre sus receptores y produce esta contracción de las fibras musculares. Siguiente otro. Pateándose para arriba las cosas. Acá tiene la adenosina, tiene adrenalina, todos son los vasoconstrictores, estimuladores, etcétera, los inhibidores con respecto al endotelín. Entonces, toda una serie de... Podríamos, como repito, por cada